En el corazón de Oaxaca, anidada entre callejones de piedra y casas de adobe que se aferraban al tiempo con tenacidad, se alzaba la iglesia de San Juan. Su fachada, erosionada por el sol incesante y las lluvias torrenciales, parecía contar historias de siglos, sus campanas mudas por falta de repiques entusiastas. Dentro, los bancos de madera crujían bajo el peso de un puñado de fieles, en su mayoría ancianos, cuyos rostros tallados por la vida reflejaban más resignación que fervor. El aire, denso con el incienso rancio y la humedad, se impregnaba con las voces de un coro que, si bien entonaba himnos de alabanza, lo hacía con una melancolía que teñía cada nota. Eran jóvenes y adultos, algunos con la mirada perdida en los frescos descoloridos del techo, otros con los ojos fijos en las páginas gastadas de sus cancioneros. Cantaban de fe, de esperanza y de milagros, pero sus propias voces carecían de la chispa vital, del entusiasmo contagioso que se esperaría de un grupo que proclama la gloria divina. La melodía era correcta, los acordes precisos, pero el espíritu, ese intangible aliento que debería elevarse hasta el cielo, se sentía ausente, atrapado en una rutina monótona y en una desilusión colectiva que parecía haberse enquistado en las paredes de la antigua iglesia. Era una fe superficial, apenas un eco de lo que alguna vez había sido. Una obligación heredada que se cumplía más por costumbre que por una ardiente convicción espiritual. Entre ellos, destacando por la pureza de su voz, se encontraba Ana. Tenía apenas 23 años, pero una madurez prematura se había posado sobre sus hombros, marcando líneas sutiles alrededor de sus ojos que eran grandes y oscuros como las noches serranas de su tierra. Ana era la voz principal del coro, un título que llevaba con una mezcla de orgullo y pesada responsabilidad. Su voz, un contralto profundo y resonante, era el ancla a la que se aferraban las demás, la que intentaba infundir vida a las muertas palabras de los salmos. Sin embargo, ni siquiera ella podía escapar al creciente vacío que sentía en su propio corazón. Su fe, otrora una llama viva y danzante, ahora era apenas una brasa moribunda, amenazada por el viento frío de la monotonía y la aparente indiferencia del cielo. Fuera de la iglesia, la vida de Ana era un tejido de esfuerzos diarios. Desde el amanecer, sus manos hábiles amasaban harina y agua en la pequeña panadería de su abuela. El aroma dulzón del pan recién horneado, mezclándose con el olor a café y a tierra mojada que siempre flotaba en el ambiente de Oaxaca. Su abuela, doña Elena, una mujer de hierro forjado por los años y la sabiduría, la había criado y le había inculcado el respeto por las tradiciones, incluida la asistencia a la iglesia y el canto en el coro. Para Ana, la iglesia se había convertido en una extensión más de esa rutina ineludible, una obligación social impuesta por generaciones, más que un refugio espiritual. Cada domingo, cada ensayo, se sentía como un deber cumplido, una casilla marcada en la larga lista de responsabilidades diarias, pero rara vez como una experiencia de conexión profunda o de renovación interior. Los rostros de sus compañeros de coro eran los mismos de siempre. Sus historias, sus penas y sus esperanzas se repetían sin grandes variaciones. La vida en el barrio humilde de San Juan era una lucha constante, un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad, pero también un caldo de cultivo para el pesimismo y la desilusión. La comunidad, de por sí empobrecida, había visto cómo la iglesia, el pilar de su identidad y consuelo, se desgastaba no solo físicamente, sino también en espíritu. La asistencia a misa era cada vez más escasa. Los donativos menguaban hasta volverse simbólicos.
Los bancos vacíos eran un lamento silencioso que reverberaba en el amplio espacio. El padre Ricardo, con sus arrugas profundas y su mirada cansada, era el custodio de esta menguante congregación. Sus sermones, antes vibrantes y llenos de convicción, ahora sonaban apagados, como si él mismo estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas para reavivar una llama que parecía extinguirse por completo. Un domingo, después de la misa, con su voz ronca y el semblante sombrío, el padre Ricardo hizo un anuncio que cayó sobre la congregación como una losa pesada, aplastando las pocas esperanzas que aún flotaban en el aire. Si las cosas no mejoraban, si la asistencia y la financiación no repuntaban, se verían obligados a cerrar las puertas de la iglesia de San Juan. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, dejando un rastro de consternación y desesperanza. Para los miembros del coro, esta amenaza era particularmente devastadora. La iglesia, con todos sus defectos y su atmósfera lúgubre, era su único espacio de encuentro, el único lugar donde podían expresarse a través de la música, por más que aquella música careciera de alma. Era un reducto de comunidad, un eco de sus raíces, y perderlo significaba el naufragio de una parte esencial de sus vidas. Ana sintió un nudo en el estómago, una punzada de dolor que iba más allá de la mera tristeza. Era el presagio de un fin, de un vacío que se abriría en el corazón de su barrio, en el corazón de su propia existencia. La música dejaría de sonar, las voces se silenciarían, y los últimos vestigios de una fe comunitaria se desvanecerían en el olvido. La idea de que la iglesia de San Juan, su iglesia, pudiera desaparecer era casi impensable, pero la realidad se cernía sobre ellos con una crudeza brutal. Antes de continuar con esta historia de fe y asombro, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para no perderte más relatos increíbles como este. La cruda realidad golpeó a la comunidad como una ola gélida. La noticia del posible cierre de la iglesia de San Juan se extendió como un eco lúgubre por las estrechas calles de Oaxaca, sembrando una desesperanza aún más profunda de la que ya existía. En el coro, el desánimo se hizo palpable, un manto denso que sofocaba cualquier intento de entusiasmo. Los ensayos, que antes eran un refugio de la monotonía diaria, se transformaron en un tormento. Las voces, antes apenas melódicas, ahora sonaban apagadas, cargadas de una tristeza profunda y un rencor latente. Las discusiones triviales se multiplicaban. Cada desacuerdo sobre el tono o el ritmo se convertía en una chispa que encendía fuegos de frustración acumulada, no solo por la música, sino por el peso de sus vidas. Ana, la joven líder, con una voz que, aunque talentosa, resonaba con la lucha interna de su propia fe menguante, intentaba con todas sus fuerzas infundir algo de motivación. Sus palabras chocaban contra un muro invisible de apatía y resignación. Se sentía como un pequeño bote en medio de un mar embravecido, remando contra una corriente poderosa que amenazaba con arrastrarlo todo al abismo. ¿Cómo podía inspirar fe en otros cuando la suya propia flaqueaba como una vela en el viento? Cada nota desafinada, cada suspiro pesado de sus compañeros era un recordatorio constante de la delgada línea que separaba la tradición de la convicción, la costumbre de la verdadera espiritualidad. Estaba atrapada en una encrucijada entre el deber heredado de mantener viva la llama y la cruda realidad de que esa llama se extinguía lentamente. El verdadero obstáculo, se dio cuenta Ana con una claridad dolorosa. No era el padre Ricardo, ni la falta de fondos, ni siquiera la desidia de sus compañeros. Era algo mucho más profundo y arraigado.
la desesperanza generalizada que había calado hasta los huesos de la comunidad. La gente del pueblo, aunque de corazón creyente, había sido golpeada una y otra vez por la adversidad. Lucy, pobreza, la enfermedad, la partida de seres queridos en busca de una vida mejor. Todo ello había erosionado su vínculo con la iglesia. No es que hubieran abandonado a Dios, sino que sentían que Dios los había abandonado a ellos. La ausencia de milagros o de signos que reavivaran su fe, que les recordaran el poder y la presencia divina, había creado un vacío inmenso. La fe se había vuelto un ritual vacío, un cascarón sin el alma vibrante que una vez la animó. Para muchos, la iglesia era solo un edificio viejo, y el coro, un grupo de aficionados que ofrecía una banda sonora melancólica a sus vidas ya de por sí difíciles. Observando la desolación en los rostros de sus compañeros, Ana sintió una punzada de inspiración, una pequeña luz que titilaba en la oscuridad. Recordó las melodías que su abuela solía tararear mientras amasaba el pan en la panadería, canciones antiguas, olvidadas por el tiempo, pero llenas de una profunda súplica y una esperanza resiliente. Había una en particular, una melodía que su abuela llamaba Canto del Amanecer, cuya letra hablaba de la espera paciente de la luz después de la noche más oscura. Era una canción de ruego, un lamento que se convertía en promesa. Con un nudo en la garganta, Ana propuso la idea al coro. «Hay una canción», dijo, su voz temblaba ligeramente. «Una que mi abuela me enseñó. Es muy antigua y la letra es un poco difícil, pero creo que tiene un mensaje que necesitamos ahora más que nunca. Habla de esperar un milagro, de mantener la fe incluso cuando todo parece perdido». La reacción inicial fue de escepticismo, incluso de resistencia abierta. ¿Una canción vieja? ¿Ahora? ¿Crees que un cántico olvidado nos va a salvar de cerrar la iglesia?, preguntó Miguel, el barítono con una barba rala y una mirada cansada, sus palabras teñidas de sarcasmo. Otros murmuraron su acuerdo, sus ojos reflejando la misma fatiga. Pero Ana insistió, su voz cobrando fuerza con cada palabra. «No lo sé. Pero, ¿qué tenemos que perder? Hemos probado todo lo demás. Quizás, solo quizás, haya algo en sus viejas palabras que pueda tocar algo en nosotros, en la gente». La desesperación al final fue el catalizador. Sin otras opciones a la vista, y con la amenaza del cierre pisándoles los talones, el coro, a regañadientes, aceptó darle una oportunidad. «Pero si no funciona, Ana, ya no sé qué más haremos», advirtió Elena, la contralto, su voz una mezcla de resignación y una tenue chispa de esperanza. Los primeros ensayos del Canto del Amanecer fueron un caos. La melodía era compleja, con giros inesperados y armonías que desafiaban su oído acostumbrado a himnos más sencillos. La letra, en una variante del español antiguo y con referencias a símbolos que apenas comprendían, era un rompecabezas. Ana se dio cuenta de que no bastaba con cantar las palabras. Necesitaban entenderlas, sentirlas. Pasaba noches enteras investigando, consultando a su abuela, intentando descifrar el significado profundo de cada verso, cada metáfora sobre la luz que rompe la oscuridad, sobre la promesa de la vida después de la desolación. Lentamente, milagrosamente, la melodía comenzó a resonar en ellos. A pesar de que las palabras seguían siendo un misterio en muchos aspectos, la música en sí misma poseía una cualidad hipnótica, una melancolía que se transformaba en una extraña elevación. Era como si la canción tuviera una vida propia, que empezaba a penetrar sus corazones endurecidos. Las discusiones disminuyeron, reemplazadas por momentos de silencio concentrado.
Los rostros, antes contraídos por el desánimo, mostraban ahora una tenue expresión de curiosidad, incluso de asombro. Ana notó cómo las voces de sus compañeros empezaban a entrelazarse de una manera más orgánica, con menos esfuerzo y más sentimiento. La resistencia se transformaba en una aceptación tácita. No era una fe ardiente lo que sentían, no aún. Era algo más sutil, una semilla de esperanza que la canción había plantado en el terreno baldío de sus almas. Todavía no entendían la profundidad de la letra, pero la melodía, esa antigua súplica y promesa, comenzaba a hablarles en un idioma más allá de las palabras, un lenguaje del alma que susurraba que quizás, solo quizás, el amanecer estaba más cerca de lo que creían. Se aferraban a esa tenue posibilidad, una última oportunidad para que la música, para que su fe hiciera lo que ninguna otra cosa había logrado: reavivar la chispa divina en el corazón de San Juan. La tenue luz del sol matinal se filtraba a través de los vitrales empolvados de la iglesia de San Juan, creando un halo casi místico sobre el altar. Era domingo, día de misa, pero el aire no vibraba con la expectación fervorosa de antaño. Había una solemnidad, sí, pero también una palpable resignación que se podía leer en los rostros de la congregación, en sus posturas encorvadas y en el suspiro colectivo que parecía escapar con cada palabra del sermón del padre Ricardo. El coro, posicionado en su habitual balcón de madera tallada, se preparaba para su momento estelar, o al menos lo que quedaba de él. Habían ensayado sin descanso la antigua melodía que Ana había desenterrado, una canción de súplica y esperanza, pero la carga de meses de desánimo y la inminente amenaza de cierre pesaban más que cualquier nota musical. Ana se irguió frente al atril, sujetando con manos temblorosas la partitura. Sintió la mirada expectante de los otros miembros del coro, una mezcla de nerviosismo y una chispa, apenas visible, que la nueva canción había logrado encender. Aunque la melodía era emotiva, con sus giros melancólicos y sus promesas silenciosas, las voces que la interpretaban aún carecían de la verdadera convicción que los fieles anhelaban. Eran hermosas, sí, afinadas, pero desprovistas de esa chispa divina, de ese fuego interior que transforma un canto en una oración. La gente en las bancas escuchaba con respeto. Algunos cerraban los ojos, recordando quizás tiempos mejores, cuando el sonido del coro era un bálsamo para el alma y no un mero acompañamiento ritual. El ambiente en la iglesia era de una solemnidad opresiva, teñida con la pincelada amarga de la resignación, como un lienzo envejecido por el tiempo y el olvido. Mientras el coro, con Ana a la cabeza, entonaba la segunda estrofa, las palabras viejas y profundas resonando en el reducido espacio, algo inusual comenzó a suceder. Las notas se elevaban, llenas de una belleza intrínseca, aunque aún les faltaba el alma. Justo en ese instante, en medio del suave canto, la gran puerta trasera de la iglesia, la que daba a la callejuela lateral, se abrió con un crujido apenas perceptible. Por ella hizo su entrada un hombre. No era un parroquiano habitual, ni un conocido del pueblo. Vestía ropas sencillas, de lino claro, ligeramente desgastadas pero inmaculadas. Su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros y su barba pulcra enmarcaba un rostro sereno. Su llegada no fue dramática en absoluto. No hubo un golpe de viento que lo anunciara, ni un haz de luz que lo iluminara. Fue un ingreso silencioso, casi etéreo, que no interrumpió el canto ni el flujo de la misa. Sin embargo, su sola presencia llenó el espacio. No era ruidosa, sino profunda, como una ola invisible que se expande, suave, pero poderosa.
Sus ojos, de un color indefinible, parecían contener una compasión inmensa, una sabiduría milenaria que apaciguaba cualquier inquietud. Quienes lo vieron entrar de reojo sintieron un pequeño sobresalto, no de miedo, sino de sorpresa, de una extraña familiaridad. Su aura era de una paz tan profunda que parecía disolver la desesperanza que se había enquistado en las paredes de San Juan. Con pasos lentos y deliberados, sin prisa pero con un propósito innegable, el extraño comenzó a caminar por el pasillo central, dirigiéndose directamente hacia el altar. Sus pisadas no producían sonido alguno, como si sus pies apenas rozaran el suelo. Las cabezas tímidamente giraban para observarlo, pero nadie pronunciaba una palabra. El coro, absorto en la melodía, no lo notó de inmediato, pero Ana, cuya mirada a menudo se perdía en la lejanía mientras cantaba, lo percibió. Fue un destello en su visión periférica, una figura que avanzaba con una gracia inigualable. Sus ojos se fijaron en él por un instante y una punzada de algo indescriptible la atravesó. Era una mezcla de curiosidad, asombro y una extraña sensación de premonición. A medida que el hombre se acercaba al altar, la atmósfera dentro de la iglesia se transformaba sutilmente. El aire, antes cargado de resignación, se volvió más límpido, más ligero. Un cálido resplandor pareció emanar de su figura, no una luz física, sino una luminosidad interna que contagiaba el espacio. Los susurros se acallaron por completo. Incluso el padre Ricardo, que estaba a punto de pronunciar una bendición, detuvo sus palabras, sus ojos fijos en el recién llegado. No había amenaza en el hombre, ninguna agresividad, solo una imponente serenidad que inspiraba respeto y una asombrosa calma. Era como si el tiempo mismo se ralentizara para acomodar su andar, para permitir que su presencia se asentara en cada rincón de la vieja iglesia. Los cantantes, uno a uno, empezaron a sentir la alteración en el ambiente. Sus voces, aunque seguían entonando la melodía, comenzaron a adquirir un matiz diferente, una vibración que no había estado allí antes. Era como si una mano invisible los estuviera guiando, infundiéndoles una emoción genuina que hasta entonces les había sido esquiva. La canción, que había sido un intento desesperado por aferrarse a la fe, ahora parecía estar encontrando su verdadero propósito, su propio espíritu. La melodía se elevaba con una pureza desconocida, como el canto de los ángeles que la abuela de Ana solía describir. Sin comprender el porqué, el coro estaba cantando con una fuerza y una claridad que nunca antes habían poseído. La solemnidad de la iglesia no se rompió, sino que se transformó en una reverencia profunda, un silencio expectante ante lo que el destino les había preparado. La presencia del hombre se sentía como un bálsamo invisible, una promesa de que, quizás, la fe que buscaban con tanto ahínco estaba a punto de revelarse. El hombre finalmente detuvo su andar, posicionándose con una quietud serena junto al altar, sin decir una sola palabra. Sus manos se mantuvieron relajadas a los costados de su cuerpo, y su mirada, cargada de una compasión que trascendía lo terrenal, se detuvo en cada rostro en la congregación, deteniéndose ligeramente más tiempo en los del coro. Una calma inusual y profunda, casi tangible, se apoderó de la iglesia, expandiéndose desde su figura como ondas invisibles que acallaban hasta el más mínimo susurro o movimiento. Era una paz embriagadora que invitaba al alma a detenerse, a observar, a sentir. El coro, aunque sorprendido por la repentina aparición y la intensa atmósfera, no interrumpió su canto.
De hecho, sus voces, que antes flotaban con una mezcla de esperanza y desesperación, comenzaron a cambiar, adquiriendo una fuerza, una resonancia y una claridad que nunca antes habían exhibido. Era como si una fuente de energía inagotable se hubiese abierto en sus gargantas, liberando un sonido puro, lleno de una convicción inquebrantable. Ana, cuya atención se había fijado en el hombre desde el momento en que entró, sintió una oleada de emoción inexplicable que la recorrió por completo. No era miedo, ni alegría simple, sino una mezcla compleja de asombro, reverencia y un profundo reconocimiento, como si algo en su interior, algo largo tiempo dormido, hubiera despertado de repente con su presencia. Las letras de la canción, esa antigua melodía que su abuela tarareaba y que hasta hace poco eran solo palabras aprendidas de memoria, ahora cobraban un significado profundo y personal, revelándose a su espíritu con una lucidez abrumadora. Cada sílaba resonaba con una verdad ancestral, una súplica que ya no era solo un ruego, sino una afirmación poderosa. Las voces del coro, impulsadas por esta energía misteriosa que emanaba del extraño, se elevaron con una armonía perfecta, tejiendo un tapiz sonoro de una emoción genuina que no solo llenaba el espacio, sino que también contagiaba profundamente a cada alma presente en la congregación. Sus voces ya no eran meros instrumentos, sino canales de una fe reavivada, de una esperanza que se atrevía a florecer en el desierto de la rutina. Las personas en las bancas, que al principio habían observado al extraño con la mezcla de curiosidad propia de un recién llegado y el ligero asombro de su imponente serenidad, ahora sentían una punzada inconfundible en el corazón. Era una sensación que les oprimía el pecho, una emoción tan intensa que algunos cerraron los ojos, incapaces de soportar la abrumadora belleza de la armonía y la penetrante mirada del hombre. Otros, más vulnerables, derramaron lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas curtidas por el sol de Oaxaca y las penas de la vida. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de reconocimiento, de un peso que se levantaba de sus hombros. Era como si una verdad largamente olvidada y sepultada bajo capas de desesperanza y rutina hubiera sido desenterrada en lo más profundo de sus almas, aflorando a la superficie con una fuerza incontrolable. La fe, que estaba dormida, apenas un eco lejano en sus corazones, comenzaba a despertar, a estirarse, a reclamar su lugar. El impacto no se limitó a los sentimientos. Algunas personas experimentaron una ligera euforia, una ligereza inesperada, como si años de cargas invisibles se hubieran desvanecido en el aire. Otros sintieron un calor reconfortante que se extendía desde el pecho, una sensación de ser amados y comprendidos, de una manera que pocas veces habían experimentado. El coro, en su conjunto, irradiaba una luz propia. Cada miembro cantaba con una pasión y una convicción que transformaban cada nota en una oración viva, una ofrenda sincera. Los ojos del padre Ricardo, antes cansados y llenos de preocupación, ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y una renovada esperanza. Había visto muchos coros, muchas misas, pero jamás había presenciado tal transformación, tal arrebato de autenticidad en el canto. Podía sentir la pureza vibrando en el aire, una pureza que solo podía venir de un lugar. La atmósfera se densificó con la emoción. Cada nota que el coro producía era ahora un testimonio, un puente entre lo terrenal y lo divino, entre la duda y la certeza. La canción que había nacido de la necesidad se había convertido en un himno de revelación.
Los ancianos, que habían sido testigos de innumerables misas y de la lenta erosión de la fe en su comunidad, ahora se sentían transportados a un tiempo más puro, a la fe ingenua de su infancia, cuando los milagros se sentían posibles y la presencia de lo sagrado era una certeza inquebrantable. Los jóvenes, que habían llegado al coro por inercia o por cumplir un compromiso social, se encontraban de repente inmersos en una experiencia que desafiaba toda su comprensión racional, una experiencia que les hablaba directamente al corazón, que les mostraba que había algo más allá de la rutina, de la pobreza, de la desesperanza. Ana, sintiendo la mirada del hombre posada en ella por un instante más, no pudo evitar que un escalofrío de algo grandioso le recorriera la espalda. Su voz se elevó aún más, con una potencia que nunca imaginó poseer. Las palabras que cantaba eran ahora sus propias palabras, la súplica de su propio espíritu anhelante. El mensaje de la canción, que hablaba de la unidad, de la fe inquebrantable, del amor divino que todo lo transforma, resonaba en cada fibra de su ser. Ya no era solo una melodía, era una oración, una confesión, una proclamación. La iglesia, antes un edificio de piedra que albergaba una fe moribunda, se había convertido en un santuario vibrante, un crisol de emociones y revelaciones. Era como si el velo que separaba el mundo visible del invisible se hubiera descorrido sutilmente, permitiendo que una luz sagrada inundara el espacio y los corazones de todos los presentes. La presencia del hombre en el altar no solo había alterado la atmósfera, sino que había desatado una verdadera catarsis espiritual, un despertar colectivo que prometía cambiarlo todo. La fe, esa llama que se creía casi extinguida, resurgía con una intensidad abrasadora, purificando y transformando todo a su paso. El hombre, habiendo llegado al pie del altar, detuvo su andar y con una sonrisa que apenas curvó sus labios, pero que iluminó sus ojos con una calidez infinita, se giró levemente hacia el coro. Sus pasos, que antes eran silenciosos, ahora eran inexistentes, como si su presencia se hubiera infundido en el aire. La melodía de la canción, que el coro interpretaba con una renovada profundidad, envolvía el espacio, pero era su mirada lo que atrajo a Ana. Sintió como si el tiempo se contrajera y se expandiera al mismo tiempo, y el resto del mundo se desvaneciera, dejando solo a ella y a él en ese instante suspendido. Entonces, con una suavidad que parecía acariciar el alma, el hombre avanzó un paso más, acercándose a donde Ana se encontraba, al frente del coro. Depositó su mano sobre el hombro de Ana. No hubo palabras, ni necesidad de ellas. Fue un toque ligero, pero la joven sintió como una oleada de energía pura, reconfortante y a la vez electrizante, la recorría desde la coronilla hasta la punta de los pies. Era como si un peso, una carga invisible que había llevado consigo durante años, se desprendiera de su espíritu y se desvaneciera en el aire. Las dudas, la desesperanza, el cansancio que sentía por la lucha constante para mantener viva la tradición, todo eso se disolvió en la calidez de ese contacto. Una paz profunda, una sensación de pertenencia y de ser comprendida, la inundó por completo. Su voz, que ya había comenzado a adquirir una nueva fuerza, se elevó ahora con una pureza y una resonancia que nunca antes había experimentado. Las letras de la antigua canción, las que su abuela solía tararear, dejaron de ser meras palabras para convertirse en la verdad misma, un eco de su propia alma que clamaba por esa conexión. Los demás cantantes, aunque no recibieron el mismo toque directo, sintieron la reverberación de esa energía.
Sus voces se unieron a la de Ana en una armonía perfecta, una expresión de emoción genuina que conmovía hasta las fibras más íntimas de la congregación. Uno a uno, los miembros del coro comenzaron a experimentar algo extraordinario. No era solo la melodía que los envolvía, ni la presencia del hombre que irradiaba una paz inefable. Era una transformación interna, una chispa que encendía la fe en sus corazones. Los ojos de Carlos, el barítono de voz profunda que siempre había cantado con una solemnidad casi mecánica, brillaron con lágrimas no derramadas, y su canto adquirió una profundidad que nunca antes había poseído, una vibración que hablaba de una comprensión recién hallada. Elena, la soprano con la voz más dulce, que a menudo se perdía en sus propios pensamientos durante los ensayos, ahora cantaba con una concentración y una devoción tan intensas que su rostro resplandecía. Su cuerpo, que antes se encorvaba ligeramente por el cansancio, se enderezó, infundiéndole una nueva vitalidad. Cada nota que salía de sus gargantas, de todos ellos, no era solo música, era una oración, un cántico de gratitud, una confesión de fe que se había vuelto palpable, real, tangible. La fe, que para muchos de ellos había sido una idea abstracta, un deber heredado o una esperanza distante, ahora era una realidad vibrante, una fuerza que bullía en su interior. Ya no era un esfuerzo, sino una entrega, no una obligación, sino una celebración. La iglesia de San Juan, que había sido testigo de tanto desánimo, ahora vibraba con una nueva vida, con el eco de unas voces que, por primera vez en mucho tiempo, cantaban con el alma desnuda. Sentían la presencia tangible de este hombre, no como un extraño, sino como alguien que había estado siempre allí, esperando el momento justo para revelarse. Era como si una venda se les hubiera caído de los ojos, permitiéndoles ver y sentir la verdad de las palabras que cantaban. La fe, antes abstracta y lejana, se había manifestado en carne y hueso, y en cada nota que resonaba en el aire sagrado de la iglesia. Mientras tanto, en el altar, el padre Ricardo observaba la escena con una mezcla de asombro y una emoción abrumadora. Sus ojos, ya empañados por la edad y el pesar de ver su iglesia languidecer, ahora se llenaron de lágrimas que rodaron libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud inmensa, de una comprensión profunda que le atravesó el alma. Él, que había rezado silenciosamente por un milagro, que había sentido el peso del fracaso y la desesperación, estaba presenciando ahora la respuesta a sus plegarias de la manera más humilde y, a la vez, la más divina. La iglesia, que durante tanto tiempo le había parecido un cascarón vacío, un edificio lleno de ecos de una fe perdida, ahora estaba rebosante de una luz que no era física, sino espiritual. Una calidez inexplicable llenaba cada rincón, disipando la frialdad y el vacío. Era como si el Espíritu Santo mismo hubiera descendido, no en lenguas de fuego, sino en la suave presencia de aquel hombre y en la pureza de las voces del coro. El padre Ricardo, y un hombre de fe probada, pero también de humanidad y de límites, no pudo contener la emoción que lo embargaba. Ante la magnificencia de lo que estaba ocurriendo y la humildad de su propia comprensión, sus rodillas cedieron. Se arrodilló lentamente, con la cabeza gacha, en un acto de rendición y adoración. No había duda en su mente. Estaba presenciando algo extraordinario, un momento de gracia que trascendía toda lógica y que restauraba todo lo que creía perdido. La iglesia de San Juan, que había estado al borde del cierre, ahora parecía brillar con una luz renovada, un faro de esperanza encendido por una presencia divina.
La escena era una poderosa afirmación de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede encontrar su camino, y que los milagros pueden manifestarse de las formas más inesperadas. El padre Ricardo sintió que su vida, su vocación, todo había sido una preparación para este instante, para este recordatorio viviente de la presencia amorosa de Dios entre su pueblo. La atmósfera se había transformado de una mera celebración religiosa en una verdadera epifanía. Este era el milagro que tanto había anhelado para su comunidad, manifestado en la presencia serena de un hombre y en el canto redentor de un coro que, finalmente, había encontrado su verdadera voz. La última nota de la canción se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio que no era vacío, sino pleno, resonante con la emoción de lo vivido. Un silencio sagrado que se extendió por cada rincón de la iglesia de San Juan, desde el altar hasta la última banca, envolviendo a todos los presentes en su manto de profunda reverencia. El hombre, cuya presencia había transformado el ambiente de una manera tan incomprensible, permanecía de pie frente al altar, con una expresión de amor incondicional grabada en su rostro. Su mirada profunda, ahora más intensa que nunca, recorría a cada persona en la congregación, como si pudiera ver directamente en sus almas, reconociendo sus penas, sus esperanzas, sus luchas y sus anhelos más recónditos. No se escuchaba un solo murmullo, ni un suspiro, solo el ritmo pausado de los corazones latiendo al unísono, en una perfecta y asombrosa armonía. Entonces, con una lentitud que parecía magnificar cada instante, el hombre levantó su mano derecha. No era un gesto de adiós, ni una señal para hablar. Era un movimiento cargado de una autoridad suave pero inquebrantable, una bendición universal que abarcaba a todos y a todo. No hubo palabras audibles, pero el mensaje que emanaba de aquel gesto fue tan claro como si hubiera sido proclamado a viva voz. Era un mensaje de esperanza que disipaba las sombras de la desesperación, de perdón que curaba viejas heridas y de una redención que prometía un nuevo comienzo para cada alma presente. Una oleada de emoción embargó a todos, un conocimiento interno de que estaban siendo testigos de algo trascendente, algo que desafiaba la lógica y la razón, pero que resonaba con la verdad más profunda de sus seres. Las lágrimas brotaron de muchos ojos, no de tristeza, sino de un alivio y una alegría inmensos, de una conexión redescubierta con lo divino que había estado dormida por tanto tiempo. Sin que mediara una orden, sin una palabra, casi como si una fuerza invisible los impulsara, los miembros del coro comenzaron a caer de rodillas. Fue un acto simultáneo, espontáneo, una rendición total y absoluta que brotaba de lo más profundo de sus corazones. Ana fue la primera en sentir el impulso irresistible. Sus rodillas tocaron el frío piso de piedra con una suavidad que desmentía la fuerza de la revelación que la había golpeado. Otros la siguieron, uno tras otro, en un eco de humildad y adoración. La desilusión que había sido su compañera constante durante tanto tiempo se disolvió en ese instante, reemplazada por una fe ardiente que se encendía en sus pechos. Vieron en la mirada del hombre no solo a un extraño, sino a la encarnación misma del amor, la promesa de consuelo que sus almas habían anhelado. El sonido de las rodillas golpeando el suelo se propagó desde el coro hasta las bancas. La congregación, que había observado en silencio, ahora entendía. La presencia del hombre los había conmovido hasta lo más profundo, sacudiendo las capas de escepticismo y desesperanza que se habían acumulado durante años. Una a una, las cabezas se inclinaron.
Los cuerpos se plegaron, y las rodillas encontraron el suelo, rindiéndose ante la magnitud de lo que estaban experimentando. Era una ola humana de devoción y asombro, un acto colectivo de fe que no requería explicación. El padre Ricardo, con el rostro surcado por las lágrimas y las manos unidas en una plegaria silenciosa, también se arrodilló, su voz apenas un susurro en la inmensidad del momento. La iglesia, que había sido un lugar de rutina y obligación, se convirtió en un santuario de milagros, un espacio donde lo sagrado se manifestaba de una manera palpable y conmovedora. En ese instante de rendición colectiva, algo indescriptible ocurrió en el interior de cada persona. Fue una transformación profunda, un renacimiento espiritual que se manifestaba de maneras únicas, pero igualmente poderosas. La desilusión que había ensombrecido sus vidas, alimentada por la pobreza, la enfermedad y la constante lucha, se disipó como la niebla matinal bajo el sol. La desesperanza, ese veneno lento que carcomía el alma, dio paso a una fe renovada, una convicción inquebrantable de que no estaban solos, de que había una fuerza superior que velaba por ellos. La rutina, esa prisión invisible que había convertido la vida en una serie de días indistinguibles, se transmutó en una devoción vibrante, en una conexión consciente con lo divino que se sentía en cada fibra de su ser. El corazón de Ana, antes pesado por la duda y la melancolía, se llenó de una ligereza y una alegría que nunca antes había conocido. Las palabras de la canción, que había cantado miles de veces sin sentir su verdadero peso, ahora resonaban en su alma con una profundidad abrumadora. Entendió el significado de cada verso, la súplica y la esperanza que contenían. Era como si un velo hubiera sido levantado de sus ojos, revelándole una verdad universal que siempre había estado allí, pero que ella no había sabido ver. Los demás miembros del coro experimentaron cambios similares. Aquel que había cantado con desgano, ahora sentía una chispa de pasión encenderse en su interior. Aquella que había dudado de su voz, ahora sentía la fuerza de un propósito divino en cada nota. Sus diferencias se desvanecieron, sus resentimientos se disolvieron y se unieron en un vínculo de fe y devoción que los hizo sentir como una verdadera familia espiritual. La comunidad en las bancas también sintió este renacimiento. Los ancianos, encorvados por los años y las penas, sintieron un atisbo de juventud en sus espíritus, una esperanza renovada para el futuro. Los jóvenes, a menudo distraídos y apáticos, sintieron una llamada a algo más grande que ellos mismos, una conexión con sus raíces espirituales que los arraigaba en un propósito más profundo. Los enfermos sintieron un alivio inexplicable, no solo físico, sino del alma. Los que estaban cargados de culpas sintieron el bálsamo del perdón. Fue un renacimiento colectivo, un milagro silencioso que se extendió por toda la iglesia de San Juan, dejando una marca indeleble en cada corazón y en cada mente. La fe, que había sido una palabra vacía o un concepto distante, se convirtió en una experiencia viva, en una llama ardiente que prometía iluminar sus vidas a partir de ese momento. El hombre, testigo silencioso de esta transformación, seguía de pie, su mirada aún llena de una compasión infinita, como si supiera que su propósito en ese lugar y en ese instante había sido cumplido. Tan silenciosamente como había llegado, casi como una aparición, aquel hombre se retiró de la misma manera de la iglesia de San Juan. Sus pasos eran ligeros, casi imperceptibles sobre el suelo de piedra, y su figura se desvaneció por la puerta trasera con una gracia etérea, dejando tras de sí no un vacío,
sino un aura de paz inquebrantable que impregnó cada rincón del sagrado recinto. Nadie intentó detenerlo. Nadie sintió la necesidad de hacerle preguntas, de interrogarlo sobre su identidad o el propósito de su visita. Su partida en sí misma fue un signo más de su naturaleza trascendente, una confirmación tácil de que su presencia no era terrenal ni dependía de las convenciones humanas. Se fue tan enigmático como había llegado, pero su huella en los corazones y las mentes de todos los presentes era imborrable, profunda, eterna. La comunidad se levantó de sus rodillas transformada, no solo en espíritu, sino con una luz palpable en sus semblantes. Las caras antes sombrías, marcadas por la preocupación y el cansancio de una vida dura, ahora irradiaban una luz interna, un resplandor de esperanza y alegría que no podía ser disimulado. Era como si cada alma hubiera sido purificada, cada carga aligerada. La iglesia de San Juan, que meses atrás había estado al borde del cierre, renació. Pero este renacimiento no era solo el de un edificio de piedra y argamasa. Era el renacimiento de un espíritu, de una fe que había languidecido y que ahora florecía con una nueva vitalidad. Se convirtió de la noche a la mañana, no solo en un lugar de culto, sino en un verdadero faro de fe, en el corazón de Oaxaca, un punto de luz en un mundo que a menudo se sentía oscuro y lleno de desafíos. La historia de lo ocurrido en la iglesia de San Juan esa tarde se esparció como pólvora por los barrios humildes de Oaxaca y más allá. Fue una historia contada en voz baja al principio, con asombro y quizás un toque de incredulidad, pero pronto los testimonios se multiplicaron. Se hablaba de un coro que cantaba sin fe, de un párroco desilusionado y de un hombre misterioso que caminó entre ellos, resucitando la esperanza y la devoción. Personas de pueblos vecinos, intrigadas por los rumores, curiosas por la atmósfera que emanaba de San Juan, comenzaron a llegar. No venían por obligación, sino por un deseo genuino de experimentar esa conexión espiritual que se decía que se había manifestado. La asistencia a la iglesia floreció. Las bancas, antes vacías o escasamente ocupadas, ahora se llenaban hasta el último asiento, y a menudo mucha gente tenía que permanecer de pie en los pasillos o incluso fuera del templo. No era un aumento de asistencia por miedo o por la promesa de un espectáculo. Era un movimiento impulsado por la fe, una búsqueda sincera de algo más grande, de esa misma paz y entendimiento que el hombre misterioso había traído. Los domingos se convirtieron en días de celebración, con cánticos que resonaban con una pasión y una convicción que antes eran inimaginables. Las voces del coro, liderado por Ana, eran ahora un testimonio viviente de la transformación. Ella, que había dudado tanto, ahora cantaba con una fuerza y una claridad que conmovía hasta las lágrimas a los fieles. Su voz no era solo hermosa, era un canal de emoción pura, de una fe profunda y recién descubierta. El padre Ricardo, que antes llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, ahora oficiaba las misas con una alegría y una energía renovadas. Sus sermones, antes teñidos de resignación, ahora hablaban de esperanza, de milagros, de la presencia viva de Dios entre ellos. Miraba a su congregación y veía rostros llenos de luz, ojos que reflejaban una fe inquebrantable. Las pequeñas ofrendas, que una vez apenas cubrían los gastos, crecieron exponencialmente, permitiendo reparaciones necesarias en la iglesia y la implementación de programas de ayuda para la comunidad, algo que antes parecía un sueño inalcanzable. Este apoyo no venía solo de los adultos, sino que los jóvenes, antes distantes de la iglesia,
ahora participaban activamente, organizando eventos y ayudando a los más necesitados. Sentían que la iglesia era suya, un lugar donde su fe era real y transformadora. La panadería de la abuela de Ana también experimentó un resurgimiento. La gente, al visitar la iglesia, pasaba por allí, buscando no solo el pan, sino una conexión con Ana, la joven que había cantado durante el milagro. Ella compartía su testimonio, no con grandilocuencia, sino con una sinceridad humilde que tocaba los corazones. Cada hogaza de pan, cada conversación, se convertía en una extensión de aquel día, un recordatorio de que la fe puede manifestarse en las cosas más simples de la vida cotidiana. La iglesia de San Juan se convirtió en un ejemplo, un modelo de cómo una comunidad puede unirse en la fe, no por tradición ciega, sino por una experiencia personal y profunda de lo divino. Los niños, que antes se aburrían en la misa, ahora escuchaban con atención, fascinados por las historias de aquel día. Jugaban a ser el coro, cantando con una inocencia que emulaba la pasión del coro adulto. La fe se transmitía de generación en generación, no como una imposición, sino como un legado vivo, una antorcha encendida por una presencia misteriosa y amorosa. La atmósfera en Oaxaca cambió. Un velo de optimismo cubrió el pueblo, una sensación de que, a pesar de las dificultades, siempre había espacio para la esperanza y la redención. La presencia de aquel hombre, aunque breve, había recalibrado la brújula espiritual de la comunidad, orientándolos hacia un camino de devoción y amor. El legado de su visita no era solo un recuerdo, sino una transformación continua, una semilla de fe que seguía creciendo y dando frutos en cada corazón. San Juan ya no era solo una iglesia, era un milagro viviente. El hombre, con la misma serenidad con la que había llegado, comenzó a retirarse. Su partida no fue anunciada, no hubo despedidas ni gestos dramáticos. Simplemente se movió con una quietud que a nadie se le ocurrió interrumpir. Los ojos de Ana, aún empañados por las lágrimas de la revelación, lo siguieron mientras se deslizaba por el pasillo central, su figura desvaneciéndose lentamente entre las sombras del fondo de la iglesia. Nadie intentó detenerlo. Nadie preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni a dónde iba. Era como si supieran, con una certeza inquebrantable que trascendía la lógica, que su presencia había sido un don, un milagro fugaz, entregado para reencender una luz que se creía apagada. Su partida, tan silenciosa como su llegada, fue la confirmación final de su naturaleza trascendente, una huella etérea, pero imborrable en el alma de cada uno de los presentes. Una paz inmensa se extendió por la iglesia, una calma que no era la ausencia de sonido, sino la plenitud de una presencia renovada. La comunidad de San Juan se levantó transformada de sus rodillas. Las caras que antes mostraban el peso de la desesperanza y la fatiga, ahora irradiaban una luz interna, una serenidad que era a la vez humilde y poderosa. Las arrugas del tiempo parecían suavizarse, los ojos brillaban con una nueva claridad, como si un velo hubiera sido levantado. La iglesia de San Juan, que había estado al borde del cierre, renació. Ya no era solo un edificio de piedra y madera, sino un verdadero faro de fe en el corazón de Oaxaca. Un lugar donde el espíritu de la comunidad se había reanimado con una fuerza inquebrantable. La historia del coro que cantaba sin fe y fue visitado por una presencia divina se esparció como pólvora, viajando de boca en boca más allá de los límites del pueblo. La gente de comunidades vecinas, atraída por el rumor de este milagro inexplicable, comenzó a llegar a San Juan.
No venían por curiosidad o por el deseo de un espectáculo, sino por una necesidad profunda de sentir esa misma atmósfera de paz y renovación. Querían atestiguar el cambio, sentir la vibración de fe que ahora impregnaba cada rincón de la iglesia. Las bancas que antes lucían vacías, ahora se llenaban con una congregación ávida de escuchar, de participar, de ser parte de algo más grande. La asistencia a la iglesia floreció, pero no por obligación social o por el miedo al juicio, sino por un deseo genuino de conexión espiritual, por la anhelada búsqueda de sentido y trascendencia. Los servicios religiosos que antes eran monótonos, ahora estaban llenos de una energía palpable. Los sermones del padre Ricardo, antes teñidos de resignación, ahora resonaban con una pasión renovada, al igual que sus palabras, pues se había convertido en el testimonio viviente de la misericordia divina. La iglesia de San Juan no solo se salvó de la ruina, sino que se alzó como un faro de esperanza y fe renovada para toda la región. Su historia, la de un milagro silencioso que había tocado el corazón de una comunidad entera, se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio constante del poder de la fe y de la presencia divina en las vidas cotidianas. El coro, ahora bajo el liderazgo de una Ana radiante y llena de propósito, cantaba cada domingo con una convicción y una pasión que conmovía hasta las lágrimas a todos los que los escuchaban. Sus voces ya no eran meras melodías, sino oraciones cantadas, testimonios vivientes de una fe restaurada. Cada nota era un eco de la transformación que habían experimentado, una ofrenda de gratitud por la gracia recibida. La fe, antes una tradición heredada, se había manifestado en cada aspecto de la vida comunitaria, transformando la desesperanza en esperanza, la división en unidad y la apatía en devoción. La panadería de la abuela de Ana prosperaba, no solo por el pan que vendía, sino por las historias de fe y esperanza que la gente compartía mientras lo compraba. Las calles del pueblo, antes silenciosas y melancólicas, ahora resonaban con risas y charlas animadas, con el renacer de la vida. La historia concluye con la imagen del coro de San Juan cantando, sus voces entrelazadas en una armonía celestial. Los rostros de sus miembros, iluminados por la luz que se filtraba por los vitrales, reflejaban la alegría y la devoción profundas que ahora los habitaban. Ana, de pie al frente, su voz elevándose por encima de las demás, era el símbolo viviente de esta transformación. La experiencia con ese hombre, con Jesús, los había cambiado para siempre, demostrando que la fe no es solo una tradición anclada en el pasado, sino una experiencia viva y transformadora que puede tocar los corazones más endurecidos, reavivar las almas más apagadas y traer luz incluso a los momentos más oscuros. Su historia es un recordatorio de que, incluso cuando la fe parece desvanecerse, un encuentro inesperado, una presencia misteriosa, puede ser suficiente para reavivar la chispa divina que yace latente en cada ser humano. Un coro que una vez cantó sin fe, ahora elevaba sus voces en un himno de gratitud y esperanza, un testimonio eterno de que en la oscuridad más profunda, la luz de la fe siempre puede resurgir. Esta es la historia de cómo la fe de un pueblo fue renovada por una presencia milagrosa que caminó entre ellos. Si esta increíble narrativa te conmovió, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias que inspiran y transforman vidas. ¿Qué otros milagros crees que podrían ocurrir en tiempos difíciles y desesperanzadores? Déjanos tu valioso comentario aquí abajo y nos vemos muy pronto en nuestro próximo video.